Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de las novelas latinoamericanas más importantes de la historia. Los latinos nos hemos debatido entre el sometimiento y la libertad, entre la defensa de nuestras raíces y la acomodación a las nuevas costumbres que nos faciliten la vida. Estamos en el centro del mundo y en el debate completo entre el cielo y el infierno. Un purgatorio completo que parece no tener fin cercano. Sin embargo, hemos tenido grandes artistas y muchos escritores que han sabido retratar la realidad de nuestra pobreza y convertirla en la mayor de nuestras riquezas. Fue muy difícil hacer esta lista, pero aquí están 10 de las novelas latinoamericanas más importantes de nuestra historia. Número 10. La Casa de los Espíritus. El claro ejemplo de la cultura latinoamericana. Isabel Allende se basó en obras y relatos anteriores para darle una estructura narrativa a esta obra, al tiempo que aportó su propio toque de reflexión, humor y desesperanza. La Casa de los Espíritus se ha definido como realismo mágico, ese realismo literario que en realidad es el realismo verdadero de un continente que navega entre brutales realidades, casi siempre políticas, y ensoñaciones, casi siempre religiosas, de que el sufrimiento hace parte del camino hacia el paraíso eterno. La Casa de los Espíritus comienza con esa triste fantasía del amor imposible y mágico entre Esteban Trueba y Rosa del Valle. Un amor como en cuentos, difícil pero de emotiva recompensa. Sin embargo, y con el paso de los hechos alrededor de los personajes, la nube de ilusiones se va desvaneciendo hasta dejar desamparados a los protagonistas. Ahora, con la cruda realidad en las narices, lo único que pueden hacer es silencio y penitencia. Hablar bajito para que el monstruo de 1000 oídos no despierte y esconderse tras una educación que no permita avanzar más allá de lo que los grilletes mandan. Una obra que, aunque criticada y señalada, es el reflejo de una literatura que lucha por contar verdades entre fantasías borrosas para que el sistema las pase por alto. Y como siempre, una conclusión eterna. Latinoamérica estaría mejor sin sus políticos de turno. Número 9. La Tregua. Alguna vez Mario Benedetti se expresó de Montevideo como la oficina pública más grande del mundo. El propio escritor fue funcionario público durante un par de años y sintió en carne propia la opresión y el enjaulamiento propio de las pilas de papeles y querellas destinadas al abandono. Aquí leemos el emocionante diario de Martín Santome, un funcionario algo parco, seco y del montón, al que de repente le llega un rayo de sol que ilumina su existencia. Durante un mes, el mes de febrero, Martín nos cuenta un poco de su aventura con la joven Laura, una mujer que ha llegado para darle color, respiro, alivio y orgullo a un hombre que sentía que su vida había acabado en el momento en el que había comenzado. La tregua se refiere a esa porción de días, de espacios o de momentos que un ser humano tiene cuando se siente atrapado entre mecanismos y engranajes imposibles de saltar. La familia, los deberes y las obligaciones, los impuestos, las facturas y el temor de comenzar todo de nuevo es suficiente carga para alguien que no aspira a otra cosa más que la de ser feliz, por lo menos un instante. Una obra que, aunque publicada en el 59, parece tan actual y directa en estas épocas en donde las pantallas incomodan el bienestar y en el que la felicidad y la felicidad virtual son dos cosas tan inalcanzables como extrañas. Número 8. El siglo de las luces. La lucha entre lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ideal, y lo que sirve para comer y lo que no. Esa es la lucha eterna del latino, una lucha que se ha convertido en estilo de vida y una búsqueda que se lleva en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. El siglo de las luces hace referencia al siglo XVIII, un siglo cargado de cambios, de pérdidas y de transformaciones, incluyendo al pueblo latino, que durante la primera mitad de este siglo vivió una época de esclavitud y pobreza que hacía añorar un sistema mejor de gobierno que tratara por igual a los hombres, y que durante la segunda mitad vivió una época de emancipación y de sueños de libertad que de repente parecían posibles.
Como siempre, todo conflicto tiene una causa, y detrás de cada causa se esconden intereses particulares que se camuflan en esos ideales generales. Sucede ahora y sucedió en el siglo XVIII, cuando en medio de la Revolución Francesa y de los inicios de ideales de independencia, el marqués Victor Hugo llega a La Habana en calidad de amigo solidario y termina cobrando caro su apoyo cuando sus negocios y bienes se convierten en parte de otro sistema de gobierno, un sistema que ilusiona, pero que luego acorrala a un pueblo representado en aquellos hermanos que ven y sienten cómo sus ilusiones crecen y se desvanecen al compás de las promesas. La novela de Alejo Carpentier es una novela tan lejana del conflicto francés como cercana al conflicto latino, en donde se paga caro cada ilusión de ser civilizados y vivir en paz y tranquilidad. Número 7. La muerte de Artemio Cruz. Carlos Fuentes hizo parte del boom latinoamericano, un movimiento en especial literario que reunió una serie de artistas y de obras con muchas cosas en común y que conquistó la mirada cultural del mundo durante la década de los 60. Dentro de esas cosas en común estaba la de relatar la realidad de la cultura latina, sin importar si es mexicano, argentino o venezolano. Artemio Cruz representa al hombre nacido pobre que gracias a su astucia, a su malicia indígena y un poco a su suerte logra amasar fortuna, bienes y experiencias para demostrarle a los demás que también el pobre puede. Sin embargo, al igual que los pobres de verdad, cuando llega el momento de contar sus proezas y sus glorias, no encuentran a nadie a quien le importe. Artemio Cruz es el retrato del macho latino, un hombre sufrido, curtido y orgulloso que no le tiene miedo a nada y que es capaz de conquistar su futuro con su bigote poblado y su pistola con pocas balas. El representante de ese machismo prodigioso que conquistó la región y de la que fueron víctimas tanto mujeres como descendencias. Al final, una minúscula bacteria aplasta el ego de un hombre vanidoso que desde su lecho de muerte nos relata sus triunfos más prestigiosos y el camino no tan santo para poder lograrlo. La historia de millones de Artemios que sembraron en la región prosperidad y abundancia al tiempo que muerte, engaños y corrupción. Número 6. El túnel. Si algo tenemos en común todos los latinos es el amor por el amor. Las pasiones simples, desmedidas y casi degeneradas es el título de la mitad de nuestras canciones, poemas, llantos y esperanzas. La sangre caliente y entorpecida por los sentimientos románticos siempre ha sido y será el titular del periódico del día siguiente. El crimen que Juan Pablo Castel comete es solo el reflejo de lo que el corazón puede llegar a fabricar cuando gobierna la conciencia y cuando se enamora hasta el capricho de un ser tan sublime como vulnerable y lejano. Para completar, María, esa mujer tan enigmática como sencilla, que como cualquier latina está llena de tantos matices y curvas, tanto físicas como emocionales. Un ser imposible de descifrar y con tanta o más pasión fraterna como para ser casi responsable de sus acciones previas. El túnel de Ernesto Sábato es ese camino oscuro, pesado, casi agonizante que el amante debe recorrer tratando de alcanzar aquella luz que ilumina el resto de la vida. A veces se logra, y los que llegan a tocar la luz al final del túnel nunca se arrepienten, y otras veces la luz inalcanzable se convierte en una trampa engañosa para los que se ilusionan con espejismos imposibles. Número 5. La fiesta del chivo. Durante muchos años, las dictaduras se tomaron el control del poder político de muchos países del continente. Lo peor es que muchos aún añoran con convertirse en dictadores bajo discursos o doctrinas de extrema y no miran el pasado para encontrar los errores y horrores que marcaron cada uno de estos mandatos. Mario Vargas Llosa publicó esta novela en el año 2000, en una época de transiciones en la que los nuevos pensamientos estaban acomodándose para nuevos enfrentamientos. Ahora que muchos países han caído de nuevo en guerras internas y políticas, debemos ver con especial atención este tipo de obras. El asesinato del dictador Rafael Trujillo
presidente de la República Dominicana del 42 al 52, es el punto de partida para uno de los análisis más profundos sobre el poder, el conflicto y la corrupción. No es extraño que a medida que avanzamos en la lectura vemos un Trujillo propio en cada nación, tratando de controlar lo incontrolable y luchando por llegar al poder para poder ejecutar a sus adversarios al tiempo que amasar su fortuna propia. Por ahí dicen que el peor error es volver a cometer el mismo error, y al leer esta obra de ficción de Vargas Llosa no deja uno de preguntarse si no estamos en camino de repetir los malos pasos y de darle a la desesperanza y a la desgracia motivos para celebrar una fiesta más escandalosa y libertina que la que relata esta obra. Veremos qué sucede. Número 4. 2666. A medida que avanzaba en la creación de esta obra, Roberto Bolaño se encontró de frente con tres monstruos. El primero, una enfermedad que amenazaba su destino. El segundo, una familia que podía quedar desacomodada. Y el tercero, un libro que parecía inabarcable e inacabable. Jugando ajedrez con sus propias fichas, como hicieron los protagonistas de esta obra, Bolaño decidió dividirlo en 5 partes con la firme intención de convertirlo en una saga rentable para su familia luego de su deceso. 2666 es la novela latina que lo transformó todo. Primero, porque nos dejó más que la realidad cultural del latino. Se dedicó y se centró en encontrar un alma propia que se alejaba de las tramas del mundo literario de la época. Ese era el alma de Bolaño. Tal vez el título de 2666 se deba a la cantidad de días, de párrafos o de historias ocultas que contiene esta obra. Esta inmensa obra que está llena de minúsculas realidades que afectan por doquier a quienes sin vivirlas sí las hemos sentido. 2666 es como nuestro Ulises de Joyce, una obra tan cargada que parece pesada, pero que ha servido y servirá de referencia para los nuevos autores que están dispuestos a romper las estructuras y plantearle frente a lo convencional. Una obra indispensable para comprender la transición que la novela latina está transitando y de la que pronto esperamos grandes frutos, tan ricos y melancólicos como esta obra maestra. La mayor parte de estas obras están catalogadas como realismo mágico. Sin embargo, esa es una etiqueta que nos han puesto los extranjeros, porque nosotros sabemos que el realismo mágico es la realidad cotidiana que vivimos cada día en nuestras vidas. Política, pobreza, rebelión y caos. Salsa, reggaetón, caderas balanceándose y un calor tibio que abraza al tiempo que evapora. Esa es la realidad latinoamericana, el realismo mágico hecho verdad. Ahora sigamos con el top 3 de esta lista. Número 3. Rayuela. Como si se tratara del juego de niños, la novela de Julio Cortázar nos invita a saltar entre sus páginas para disfrutar de distintas formas cada uno de los pasos que Oliveira da, tratando de encontrar el sentido de una vida tan simple como caótica. Rayuela es la vida misma, una especie de odisea que está diseñada para que saltemos de aquí para allá tratando de encontrar unas respuestas simples. Pero solo los lectores novatos caen en la trampa de encontrarle un orden lógico. Para los que ya han sufrido, el camino es más sencillo, porque se comprende que la vida no tiene un orden lógico aparte de la vida y de la muerte. Todo lo que está en medio solo es un tránsito impredecible con cosas buenas y malas, que llevan a descubrir lo mejor y lo peor de los seres con los que uno se tropieza. Al final, incluso al principio, el camino del buen Oliveira, acechando ese espíritu rebelde de su maga, no es más que el camino que todos seguimos recorriendo de tumbo en tumbo, saltando en un solo pie sobre el hilo delgado y frágil de nuestra propia existencia, esperando el momento de la caída y deseando que el golpe no sea tan duro. La novela, calificada por el propio Cortázar como contranovela, también se publicó en medio del boom literario latinoamericano y fue fundamental para que este movimiento tuviera más matices que el del solo realismo mágico. Número 2. Pedro Páramo.
Juan Rulfo no tuvo la necesidad de escribir toda su vida, día y noche, para lograr cambiar la historia de la literatura en Latinoamérica y de darle un enorme aporte a la literatura mundial. Su primer novela fue casi su única novela. Pedro Páramo pasó a la posteridad apenas se publicó. Su realismo, su sinceridad, su honestidad dramática se mezcló con su osadía narrativa, con esa experimentación que causa admiración y con la sorpresa que todo lector desea tener cuando lee una obra universal. La historia de Pedro Páramo, el jefe, el cacique, el duro y el sabio, y de Juan Preciado, el joven, el pequeño, el ilusionado y el salvaje, es la historia de los hombres que deambulan entre sus proezas y sus tristezas. La frustración del macho es no poder conquistarla, y la frustración del hijo es no poder conquistar a su padre. Dos hombres con sed de conquista, pero con la realidad de no lograr cruzar la vida sin heridas. Con la inteligencia y maestría de un trabajador puro, Juan Rulfo utilizó dos tipos de narradores distintos para sus personajes, dos estilos que mezcló para darle a su obra una atmósfera tan atractiva como inquietante. Pedro Páramo es la pequeña gran novela de la historia literaria latinoamericana. Sus decisiones narrativas solo se comparan con el deseo de estos dos seres por ser comprendidos y encontrar el lugar que se merecen en un mundo que nació solo para juzgarlos. Número 1. 100 años de soledad. La novela más popular de América Latina llegó de la mano del escritor más popular de América Latina. La obra de Gabriel García Márquez es tan vasta y tan admirable que es difícil encontrar un prólogo correcto. Su obra nace de sus memorias, algunas de infancia, otras de adulto, de padre, de enamorado, de periodista o de propio escritor. Tuvo el anhelo de escribir una obra que hablara de todo lo que podía ocurrir dentro de una casa, todo lo que pasaba dentro de sus puertas, dentro de sus ventanas, pero al darse cuenta que su compromiso no solo debía ser literario, sino también humano, transformó la casa y la convirtió en un pueblo al que llamó Macondo. En Macondo pasa de todo, desde la vida, la inocencia y la santidad, hasta la muerte, las masacres, la violencia y la maldición. Una tierra que puede ser tan fértil como para que nazca una planta distinta en cada página, o tan desértica y seca que sea difícil de devorar esa página. 100 años de soledad podría resumirse en un solo año, en un solo día, en un solo instante en donde la ilusión y la fantasía llegan a devorarlo todo hasta terminar por destruirlo y por convertir la vida en toda una pesadilla. 100 años de soledad es solo un suspiro hondo para aquel que debe esperar que la maldición termine, y es un canto eterno para aquel que goza con cada uno de sus recuerdos mágicos. Por fuera se nos quedan títulos tremendos como El Alep de Jorge Luis Borges, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Los de Abajo de Mariano Zuela o María de Jorge Isaacs. Ya habrá tiempo para hablar de estas obras. Como siempre nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué novela consideran ustedes que se quedó por fuera de la lista. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar, por recomendar las obras que a ustedes también les gustan, por leer, y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.